Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 1, Vairagya, renuncia. Parte 4 de 5. Texto 98. El Brahmana dijo: de diversas fuentes he oído hablar de diversas metas y de diversos métodos para alcanzarlas, pero aún así no puedo decidir definitivamente la meta por la que debo esforzarme y qué debo hacer para alcanzarla. Comentario. A orillas del Ganga, en Kashi y en otros lugares, el Brahmana había oído diversos tipos de consejos espirituales. Había oído en un lugar que el cielo es el objetivo último de la vida y en otro que la liberación del ciclo de nacimiento y muerte es la meta. Y en cuanto a los medios para el éxito, había oído afirmar que el karma era el medio o el jnana u otros métodos. No es de extrañar que estuviera confundido. Texto 99. Cualquier cosa que la diosa me ordene, la hago puntualmente. Pero no tengo ni idea de los resultados de esos deberes, ni siquiera de qué clase de actos se trata. Comentario. Si el Brahmana no sabía cuál era la meta de su empeño, ni cómo podría alcanzarla, ¿por qué seguía cantando su mantra? Lo hacía porque respetaba la orden de la diosa Kamakya. Lo poco que ella le había pedido que hiciera, a saber, cantar este mantra, no era mucho comparado con los complejos deberes de los casados y los sannyasis que él había aprendido de otros. Continuó cantando por reverencia a la diosa, no porque comprendiera la esencia de lo que estaba haciendo. Incluso ignoraba si este canto pertenecía a la categoría de deberes rituales, cultivo del conocimiento o servicio devocional. Por lo tanto, pensó, puesto que su práctica no se basaba en un conocimiento y una fe definidos, no tenía ningún valor real para su avance espiritual. Texto 100. Por lo tanto, creo que mi vida no vale nada y simplemente quiero morir. Continúo viviendo solo por la misericordia del señor Madhava y del señor Shiva y su esposa. Comentario. Fue en Prayag donde el Brahmana tuvo este momento de crisis en su vida espiritual. Sin embargo, allí fue donde también recibió la gracia del señor Vishnu en la forma de Sri Madhava y del señor Visvesvar y su esposa, Kamakya Devi, que se le habían aparecido en sueños para guiarle. Texto 101. Solo por la misericordia de ellos te he encontrado hoy aquí, tu compasiva y omnisciente persona. Tú eres como mi adorable deidad y me siento muy feliz y satisfecho de conocerte. Ahora, por favor, libera a esta desdichada alma. Comentario. El Brahmana recibió en Prayag la misericordia de Sri Madhava, Visvesvar y Kamakya Devi, pero solo en Vrindavan pudo comprender el inestimable valor de esa misericordia. Ahora confía en que Gopakumar sea tan bueno como el señor Madan Gopal. En otras palabras, las instrucciones trascendentales de Gopakumar pueden sacarlo fácilmente del océano de sus dudas, así como del vasto océano de la existencia material. Texto 102. Sri Pariksit dijo: tras escuchar respetuosamente las palabras del Brahmana, el joven pastor pensó: esta persona ha hecho todo lo que tenía que hacer. En verdad, su vida es un éxito completo.
Comentario. La palabra Adara suele entenderse como respeto, pero también puede significar afecto. Gopakumar lo escuchó en atención al nivel del Brahmana, como Brahmana de Mathura, además de la especial coincidencia con él como camarada de culto de Sri Madan Gopal. Los textos 102 a 108 describen la atenta preocupación de Gopakumar por el Brahmana. Texto 103. Lo único que le queda por lograr es ver directamente los pies del loto del Señor. Necesita apegarse no tanto al canto solitario del mantra del Señor, sino al Sankirtan de sus nombres. Comentario. Cuando los Vishnu mantras se reciben mediante iniciación Pancharatric en una Sampradaya Vaishnava, estos rescatan al cantor de la ilusión y le proporcionan la liberación y la entrada en la vida divina del servicio devocional. Pero el nivel más elevado de amor puro a Dios no se obtiene mediante el Pancharatrika Vidhi, sino mediante el Bhagavata Vidhi del Nam Sankirtan, es decir, la adoración de los nombres de Krishna sin motivos materiales. El Brahmana de Pragjyotishapur llevaba cantando el mantra de casílabo de Gopal algún tiempo con buen efecto, pero solo después de escuchar el Shuddhanama de Gopakumar fue capaz de cantar los mismos nombres del señor Gopal en la perfecta conciencia del Sankirtan. El Sankirtan sin censura, con atención concentrada, se desarrolla naturalmente en atracción espontánea hacia Krishna y su servicio amoroso. Textos 104 y 105. Evidentemente, ningún medio de perfección es superior a la adoración de los pies del loto de Sriman Madan Gopal. Esa adoración produce resultados mucho más allá de lo que cabría esperar. Debe realizarse principalmente mediante Nam Sankirtan, junto con reverencia y afecto por los muchos lugares de los pasatiempos de Sri Gopal, lugares que deben visitarse con regularidad. Comentario. Entonces, ¿cómo había logrado el Brahmana tanto avance espiritual? Lo había hecho adorando a Sri Krishna, aunque de forma irregular. Había estado adorando sin la fe y la comprensión completas que sólo proceden de la misericordia especial de los devotos puros de Krishna. Pero cualquier contacto con Krishna, la meta suprema de toda existencia, asegura la perfección absoluta. Y lo mismo ocurre con cualquier contacto con sus nombres, pues oír y cantar sus nombres es el método supremo para alcanzar el Krishna Prema. Incluso el canto ofensivo de los nombres de Krishna, si se continúa el tiempo suficiente, liberará al practicante de las descalificaciones, e incluso el Namabhas, el canto sin ofensa y sin apego real, conducirá rápidamente a la liberación y al florecimiento del apego y del gusto trascendentales. Así pues, para la elevación espiritual no hay mejor práctica que la adoración de los divinos pies de loto del señor Madan Gopal. En este verso se describen los pies del Señor denominándolos Shriman, indicando que poseen plenamente todo tipo de riqueza y esplendor. Tienen la potencia de satisfacer todos los deseos sinceros de un devoto y de deleitarle de formas no anticipadas por sus deseos conscientes e incluso subconscientes. La principal actividad de esta adoración es Sankirtan, cantar en voz alta y con melodiosas canciones los nombres del Señor, como Krishna, Govinda y Gopal. Sri Pariksit sugiere, además, que los efectos del Harinam Sankirtan se potencian visitando los lugares sagrados de Brajabhumi, donde Krishna disfrutó de pasatiempos con sus gopas y gopis. Los Vaishnavas deben recorrer estos lugares y verlos con sus propios ojos en la medida en que otras obligaciones del servicio devocional se lo permitan. Si lo hacen con amor y respeto, su nama bhajan pronto dará frutos. Texto 106. Y no hay mejor meta que esta misma adoración en la que aparece el amor puro a Dios, burlándose de los 4 objetivos menores de la vida y poniendo los pies del loto del Señor bajo el propio control. Comentario. La religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación parecen insignificantes en comparación con Krishna Prema. Solo el Prema Bhakti puede poner a la personalidad de Dios bajo control. Texto 107.
Para que te des cuenta de esto, primero te contaré mi propia historia completa. Eso despejará todas tus dudas. Comentario. El brahmana necesita ser informado de que Krishna es la meta de sus esfuerzos y que Nama Sankirtan es el medio para alcanzar a Krishna. Pero si Gopakumar lo hubiera expuesto así desde el principio, el brahmana cuya mente se hallaba gobernada por dudas y conceptos erróneos, quizá no hubiera captado todo el significado del consejo. Por lo tanto, para ganarse la confianza del brahmana, Gopakumar necesita primero describir sus propias experiencias, comenzando desde cuando él también recibió el mismo Gopal Mantra y continuando hasta el momento presente. Eso contribuiría a ahuyentar las dudas y las ideas erróneas del brahmana. También permitiría al brahmana beber el néctar del Sri Bhagavad Gita y, en consecuencia, que su corazón se purifique lo suficientemente como para asimilar el conocimiento trascendental que requiere. De hecho, ese conocimiento debería entonces manifestarse automáticamente, incluso sin necesidad de ser declarado de manera explícita. Texto 108. Las autoridades espirituales desaprueban describir las propias glorias, pero de todo lo que yo pueda decir, solamente esto propiciará su buena fortuna. Comentario. Como dice el refrán, el elogio de uno mismo se compara a la muerte. De todos modos, Gopakumar comprende que ninguna otra cosa aparte de su propia historia disipará las dudas del brahmana y le procurará Tattva-gyan. Puesto que Gopakumar utilizó su poder místico para describir el pasado del brahmana, éste se siente inclinado a creerle. Así pues, Gopakumar no debe dudar en contar su propia historia y brindar de ese modo fortuna al brahmana, ya que su propia historia es muy similar a la del brahmana y disipará todas sus dudas. La orden de Sri Radha se cumplirá entonces rápidamente y lo que ordinariamente habría sido un abuso de etiqueta se convertirá en un comportamiento perfectamente aceptable. Texto 109. Así lo decidió el santo hijo de los pastores de vacas. Pidió al brahmana que lo escuchara y comenzó a narrar su propia vida, tal como un sabio versado en los Puranas hablaría de una epopeya. Comentario. Gopakumar hablaba con gran autoridad. Aunque no era más que un pastorcillo, cualquiera que lo escuchara pensaría que era un antiguo orador de los Puranas, como Ramaharshan Sutta o su hijo, Ugrashrava, o un clarividente de los mantras védicos como el Rishi Vamadeva. Su narración era tan autorizada como los Puranas y plenamente acorde con todos los Shastras. El sabio de Bala define las características de un Rishi en los siguientes términos. Un Rishi es aquel cuyo semen fluye hacia arriba, que es intenso en la observancia de votos austeros, que come moderadamente, controla sus sentidos, es capaz de maldecir y bendecir y se adhiere firmemente a la verdad. Texto 110. Sri Gopakumar dijo: existen muchos relatos históricos relevantes. Sin embargo, yo voy a contarte mi propia historia, incluyendo recuerdos de lo que ocurrió en momentos en que estaba desconcertado por el éxtasis y otras distracciones. Comentario. Hay muchos relatos históricos antiguos sobre lo que ciertas personas hicieron y se dijeron que pueden ser útiles para explicar cómo determinar el mejor objetivo de la vida y los medios para alcanzarlo. Estos relatos se denominan itihasas. Un texto que consiste en narraciones de acontecimientos pasados e incluye instrucciones sobre religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y liberación, se denomina itihas. El plan de Gopakumar, sin embargo, no es otro que contar su propia historia. De todas las formas de evidencia para establecer la verdad, la experiencia de la propia vida es la más eficaz. Así, cuando Gopakumar revele francamente los acontecimientos de su vida, el brahmana quedará persuadido de la verdad superior que Gopakumar ha absorbido. En ocasiones, Gopakumar no era consciente de lo que ocurría a su alrededor porque el desbordamiento de su amor por el Señor Supremo perturbaba su percepción externa. Aún así,
En virtud de su avanzada autorrealización, ahora puede recordar incluso los detalles de los acontecimientos de los que era inconsciente en el momento en que ocurrieron. Muchos de estos acontecimientos personales son también demasiado confidenciales para exponerlos abiertamente en público, y Gopakumar puede sentirse algo pudoroso al mencionarlos. Sin embargo, se siente obligado a hacer todo lo posible para ayudar a iluminar al Brahmana. Como Gopakumar le dirá al Brahmana en el último capítulo de este libro, date cuenta, te he contado todo lo que me ha sucedido y todo lo que han hecho el Señor y sus devotos, incluso aquello que es extremadamente confidencial. Texto 111. Soy hijo de un Vaishya, de Govardhan, que se ganaba la vida como pastor de vacas. Como joven perteneciente a esa comunidad, solía cuidar mis propias vacas. Texto 112. Oh, el mejor de los brahmanas sabios, permanecí en compañía de otros muchachos allí, en Govardhan, aquí en Brindavan, a orillas del Yamuna, y en varios otros lugares del término de Mathura. Comentario. En este verso, Gopakumar comienza su historia que continuará hasta el final del 6º capítulo. Nació en una comunidad Vaishya, en una familia de pastores. Muchas escrituras, incluido el Srimad Bhagavatam, describen que los Vaishyas pueden dedicarse a 4 ocupaciones: el comercio, la banca, la agricultura y la protección de las vacas. A medida que se desarrolle la historia, descubriremos que, aunque ha pasado mucho tiempo desde que Gopakumar era un niño inocente en Govardhan, no ha envejecido en absoluto. Como él mismo explica más tarde, ello se debió a una bendición que le dio su maestro espiritual. Gracias a la potencia de este mantra, que vivas mucho tiempo, que tengas siempre la forma de un pastor de vacas y que desarrolles la mentalidad adecuada para saborear el fruto del mantra. El hecho de que Gopakumar cuidara un rebaño de sus propias vacas significa que su familia era relativamente acomodada e independiente. En el curso de hacer este trabajo, circuló por la zona de un diámetro de 20 yojanas en Mathura Mandal. Entre los lugares que utilizaba para el pastoreo, sus favoritos especiales eran Govardhan, el bosque de Brindavan y las riberas del Yamuna. A veces iba a otros lugares del Dham, como Mahaban, pero según una opinión trascendental, Brajabhumi no consiste en otra cosa que Govardhan, Brindavan y el Yamuna, ya que estos 3 lugares impregnan todo el Dham. En cualquier caso, no hay ningún lugar fuera de Brajadam donde un pastor de vacas pueda obtener un verdadero beneficio de su ocupación. Gopakumar se dirige a su nuevo estudiante diciendo: «Oh, el mejor de los brahmanas sabios», porque el estudiante procede de la comunidad brahmana de Mathura. Texto 113. En el bosque veíamos regularmente a cierto brahmana de primera clase caminando de un lugar a otro. Era muy renunciante y su cuerpo parecía el de un dios. Comentario. Esta persona que los muchachos veían con frecuencia era en verdad el mejor de los brahmanas. Su cuerpo era dorado y muy hermoso. Texto 114. Siempre estaba cantando las glorias de Krishna. A veces cantaba y a veces bailaba. En ocasiones, absorto en la meditación, cantaba su mantra para sí mismo y a veces se entregaba a la risa. Comentario. La característica sobresaliente de este brahmana era que siempre profería las glorias de Krishna, ya fuera con el nombre de 2 sílabas, Krishna, o con otros nombres de la personalidad de Dios. Cantaba estos nombres dulcemente, de diversas maneras. A veces aparecía retraído en su japa y dhyana privados, que realizaba diligentemente a diario a pesar de que ya era perfecto en el canto de los santos nombres del Señor. Como prescriben los tantras, incluso la persona que ha perfeccionado el canto de su mantra debe continuar realizando adoración regular mediante japa y dhyana para mostrar gratitud a sus benefactores espirituales. Incluso aquel que haya perfeccionado el canto del mantra y sea completamente puro de corazón, aún así debe adorar al Señor en las 3 confluencias del día siguiendo el método prescrito, o por lo menos en uno de estos 3 momentos él debe llevar a cabo esta adoración y debe cantar japa de su mantra 108 veces.
Cuando el brahmana parecía retraído, concentrado en su canto y meditación prescritos, en realidad sus sentidos externos estaban inactivos, no porque los controlara por deber, sino porque el amor extático se engrandecía en su interior. Texto 115. A veces gritaba o sollozaba ruidosamente, o tropezaba y caía al suelo, o rodaba por el suelo como un loco. Texto 116. A veces caía inconsciente y yacía inmóvil como un cadáver, mientras el caudal de sus mucosidades, saliva y lágrimas convertían en barro el polvo del sendero de las vacas. Comentario. Debido a que el brahmana estaba practicando un canto tan intenso de los nombres del Señor, a veces sentía una alegría tan inmensa que perdía conciencia de lo que le rodeaba. En ocasiones se desplomaba sin empapar el suelo, a diferencia de lo que describe este verso, y entonces parecía estar muerto. Texto 117. Por curiosidad, los pastores íbamos a menudo a mirarle, pero cuando nos veía frente a él, se inclinaba ante nosotros con devoción. Comentario. Aparentemente sentía un gran respeto por los muchachos, a pesar de que ellos no le mostraban ningún respeto especial. Texto 118. Nos abrazaba efusivamente y nos cubría de besos cariñosamente, como si fuéramos sus mejores amigos. Era incapaz de renunciar a nuestra compañía. Comentario. Inmerso en el Krishna Prema, este brahmana se sentía atraído por estos muchachos de la aldea porque se parecían al joven Krishna y a sus amigos vaqueros. Priya Bandhu tiene varios significados: mejores amigos, parientes cercanos, devotos más queridos del Señor y el Señor Supremo que es querido por sus devotos. Texto 119. Él estaba complacido con mis servicios, como ofrecerle regalos de productos lácteos. Un día, encontrándome a orillas del Yamuna, me abrazó y habló de la siguiente manera. Comentario. Gopakumar obsequiaba a su nuevo amigo con leche, yogur y otros productos lácteos, y también llevaba su cántaro y le seguía a todas partes. Esta clase de servicio voluntario agradó a la gran alma, que se dispuso a conceder al muchacho su misericordia. Texto 120. Mi querido hijo, si quieres cumplir todos tus deseos, por favor, báñate en Keshigat y luego acepta de mí esta misericordia del Señor del Universo. Comentario. Normalmente consideramos la misericordia del Señor Supremo algo intangible, pero el santo Brahmana la llamó esta misericordia como si fuera un objeto tangible que tuvieran delante. Le dijo a Gopakumar, simplemente acéptala de mí, como si literalmente la pusiera en sus manos. Texto 121. Así, después de bañarme, me impartió el mismo mantra que tú estás cantando. Aunque estaba plenamente satisfecho de sí mismo y era indiferente a las cosas materiales, era la joya suprema de todas las almas compasivas. Comentario. Puesto que Gopakumar y su estudiante se iniciaron con el mismo mantra, su relación debería llegar a ser muy amistosa. Cuando Gopakumar recibió su mantra, no debería haber pensado que esa era la forma que tenía su guru de corresponder a los regalos de suero, de leche y yogur. Su guru, al encontrarse plenamente autosatisfecho, no necesitaba ningún servicio. Solo por infinita compasión hacia las almas caídas mostró el guru su misericordia a Gopakumar. Texto 122. Estaba a punto de explicar el método de adoración con el mantra, pero en cuanto mencionó el objeto de meditación se sintió invadido por el amor puro a Dios, se confundió y empezó a llorar como una mujer separada de su amante. Comentario. El guru de Gopakumar tenía las instrucciones para utilizar debidamente el mantra justo en la punta de la lengua. Estaba a punto de decirle a Gopakumar cómo tocar el cuerpo con las sílabas del mantra, cómo meditar sistemáticamente en el significado del mantra y todos los demás detalles para recitar el mantra en adoración. Pero tan pronto como empezó a describir la hermosa forma de Sriman Madan Gopal, un súbito éxtasis se apoderó de él, y llorando como una mujer enamorada que recuerda a su amado lejano, perdió el hilo de sus pensamientos. Texto 123. Cuando recobró la conciencia,
Tuve miedo de hacerle preguntas. Se levantó y se fue, atormentado, y después de eso no había dónde encontrarle. Comentario. Recién recibida la iniciación, Gopakumar sentía profunda reverencia por su maestro espiritual y, considerándolo su maestro, no se dirigió a él de motu propio, no se atrevió a decir nada. Temía haber hecho algo ofensivo que molestara a su gurú y pensó que si decía algo incorrecto, su gurú empezaría a llorar de nuevo. ¿Por qué el santo brahmana no le dio las instrucciones que le faltaban sin pedírselas? En su estado de éxtasis se sentía infeliz y distraído, así que se marchó sin decir nada más, y como no tenía residencia fija, no se le volvió a encontrar. Texto 124. No tenía ni idea de qué era este mantra que había recibido, qué fruto daría su canto, ni siquiera cómo debía practicarse el mantra. Comentario. Gopakumar ni siquiera conocía el nombre de este mantra de 10 sílabas. El mantra debía cantarse en voz alta, en voz baja. ¿Era de verdad un mantra? Si era poderoso, ¿qué frutos daría si se cantaba a la perfección? Su gurú le había dicho que el mantra colmaría todos sus deseos, pero eso era impreciso. Hasta ahora, Gopakumar nunca había pensado seriamente en sus deseos y objetivos últimos. Texto 125. Yo, simplemente, por respeto a las palabras del Brahmana, musitaba constantemente este mantra en lugares apartados sin ser visto por los demás. Lo cantaba solo por curiosidad. Comentario. Gopakumar, consciente de su ignorancia acerca de la verdadera naturaleza del mantra, se avergonzaba de cantarlo en público. Pero lo cierto es que le fascinaba. Texto 126. Gracias a la influencia de esa gran persona, incluso ese canto sin rumbo purificó mi mente y desarrollé fe en el mantra. Comentario. El joven Sadaka Gopakumar difícilmente podía tener una fe sólida en el mantra sin un conocimiento científico de su práctica e importancia. No estaba firmemente convencido de su eficacia ni se sentía afectuosamente atraído por él. No obstante, su canto ingenuo purificó su mente de la lujuria, la envidia y la codicia. Texto 127. Considerando las palabras de mi gurú, comprendí que el mantra era el medio para alcanzar al Señor del Universo. De ese modo quedé satisfecho y absorto en el canto. Comentario. El gurú de Gopakumar le había dicho: acepta la misericordia del Señor Supremo. Recordando esto, Gopakumar concluyó que el mantra estaba destinado a obtener el favor del Señor Supremo. Esta era una razón satisfactoria para dedicarse con entusiasmo al canto. Texto 128. Anhelaba saber quién era este Señor del Universo y cuándo podría verlo. Con esto como única aspiración abandoné mi hogar y otros apegos y me dirigí a la ribera del Ganga. Comentario. Queriendo identificar al Señor del Universo, Gopakumar lo comparó con personas y cosas familiares, pero no pudo encontrar ninguna pista en el lugar donde se había criado, así que abandonó su hogar para viajar en busca del Señor. Texto 129. Al oír el sonido lejano de una caracola que alguien soplaba, seguí ese sonido hasta su origen en una ribera arenosa del río. Allí vi a un erudito brahmana adorando una Shalagramsila y me postré. Texto 130. Le pregunté: Señor, ¿qué estás adorando? Riéndose me replicó: querido muchacho, ¿no sabes que este es el Señor del Universo? Comentario. El adorador se sorprendió de que alguien, aun siendo un niño, ignorara que Sri Salagram es una encarnación directa del Señor del Universo. Texto 131. Al oír su respuesta sentí una felicidad ilimitada, como un pobre que encuentra un tesoro bienvenido, o un familiar que se reencuentra con un pariente perdido hace mucho tiempo. Texto 132. Contemplé largamente al Señor del Universo y con fe me postré ante Él, con todo mi cuerpo tendido en el suelo, como una vara. Por la misericordia del Brahmana recibí un poco de agua que había lavado los pies del Señor
y algunos restos de las ofrendas a él. Comentario. Con fe y afecto recién nacidos por el Señor en su forma Shalagram, Gopakumar aceptó felizmente el charanambrita del Señor junto con restos de hojas de tulasi y otros objetos ofrecidos anteriormente al Señor. Texto 133. A continuación, el brahmana, disponiéndose a regresar a casa, acostó en una caja al Señor del Universo para que descansara. Dolido al ver esto, me quejé, llorando, en los siguientes términos. Texto 134. Dios mío, estás metiendo al Señor Supremo en una caja, un lugar tan inadecuado, y ni siquiera ha comido. ¿Cómo va a dormir si tiene hambre? Comentario. Gopakumar pensó que la cajita era un lugar poco apropiado para el Señor del Universo. Cuando se le informó que lo que se hacía con la deidad una vez terminada su adoración era colocarla en una caja de ese tipo, Gopakumar replicó que no había visto al brahmana hacer ninguna ofrenda de comida lo suficientemente sustanciosa como para satisfacer el apetito del Señor, y que no se debía obligar al Señor a dormir sin antes alimentarlo. Texto 135. Oh, excelente brahmana de Mathura. Debido a mi condicionamiento material, yo ignoraba que el Señor del Universo es diferente de todos y de todo en este mundo. Comentario. Gopakumar ignoraba la naturaleza trascendental de la persona suprema. El Señor puede gozar de sí mismo en todas partes simultáneamente, expandiéndose en un número infinito de formas. No hay razón para preocuparse de que Él pase hambre por el descuido de un devoto. Puede parecer una pequeña piedra atrapada en una caja, pero en realidad el Señor es ilimitado. Texto 136. Mientras formulaba estas quejas y sufría en mi lamento incontenible, el brahmana trató de consolarme. Lleno de humildad, habló tímidamente. Comentario. El santo brahmana se avergonzaba de ser demasiado pobre para alimentar siquiera a un invitado humano que hablar del Señor Supremo. Y de hecho, el lugar donde acababa de realizar su adoración sencillamente carecía de instalaciones para cocinar. Pero la humildad del brahmana no era debida a ninguna circunstancia externa. Era un éxtasis natural de su modalidad personal de amor a Dios. Texto 137. Oh, reciente Vaishnava, dijo, ¿qué más puede hacer este pobre hombre? Puedo ofrecer al Señor del Universo solo las comidas que preparo para mí mismo. Comentario. El brahmana que vivía cerca del Ganga pensó, si este pastor de vacas nunca ha visto a un brahmana como yo adorando a la Shalagram Shila, debe de ser nuevo en la vida espiritual. Textos 138 y 139. Si anhelas ver la opulencia del Señor, así como el gran espectáculo de su adoración, por favor ve a la capital del muy santo gobernante de este país. Él está apegado a la adoración del Señor Vishnu con gran amor. Encontrarás su ciudad no muy lejos, y allí podrás contemplar al Señor del Universo, que es tan difícil de ver. Comentario. El rey de esta jurisdicción, a orillas del Ganga, era un Vaishnava sincero, lo que le convertía en un santo mayor que cualquier karmi, gyani o yogi común y corriente. Adoraba a la deidad del Señor Vishnu con festiva opulencia. Si Gopakumar lo deseaba, podría ir a la capital y ver por sí mismo la maravillosa adoración de este rey. Podía ver la belleza del Señor, las ricas ofrendas hechas al Señor y sus lujosos dormitorios. Las opulencias de la deidad del rey eran mucho más fácilmente visibles que las de la Shalagram Shila del pobre brahmana. Texto 140. Sentirás un gran éxtasis, cumpliéndose todos los deseos de tu corazón. Pero por ahora, por favor, ven a comer a mi casa los remanentes de lo que se ha ofrecido al Señor Vishnu. Comentario. Gopakumar sentirá ciertamente bienaventuranza si es testigo de la opulencia de la deidad de Vishnu en la ciudad del rey, si oye los cantos y las oraciones recitadas para el placer del Señor y saborea los restos de los alimentos ofrecidos al Señor. El brahmana admite
que los devotos que sienten amor puro por el Señor prefieren verle adorado con la opulencia adecuada, opulencia que él, un hombre pobre, no puede proporcionar a su propia deidad. Por lo tanto, Gopakumar debe ir inmediatamente a la capital, pero antes de ir debe almorzar en casa del brahmana, donde puede probar el poco arroz y otros artículos que se han ofrecido esa mañana a la deidad Shalagram del brahmana. Texto 141. Encantado con las palabras del brahmana, le ofrecí mis reverencias y sin detenerme en su casa, aunque hambriento, partí hacia la capital por el camino que me indicó. Comentario. Gopakumar se postró repetidamente ante el brahmana con gran devoción. Lo hizo en parte para pedir perdón por haber declinado la invitación del brahmana y en parte para implorar bendiciones para un viaje auspicioso. Texto 142. En la distancia y procedente del corazón de la ciudad, oí el sonido de la adoración en el templo del Señor del Universo. Nunca había oído semejante tumulto, así que pregunté al respecto a unas personas cercanas. Comentario. El ruido que oyó Gopakumar procedía de la ceremonia Arti del Señor en el templo del rey, donde muchos devotos entonaban cánticos y tocaban instrumentos musicales. El sonido impresionó a Gopakumar, que le pareció muy maravilloso. Texto 143. Al saber que se estaba adorando al Señor del Universo, quise verle. Al acercarme, nadie me detuvo, así que entré apresuradamente en el templo y allí, frente a mí, contemplé la hermosa forma de 4 brazos del Señor. Sus manos resplandecientes sostenían una caracola, un disco, un loto y una maza. Comentario. Los guardias de la puerta del templo no interrogaron a Gopakumar ni le impidieron la entrada, por lo que corrió ansiosamente hacia el interior. Allí vio a la deidad de Vishnu, cuya belleza y opulencia cumplían con creces las predicciones del brahmana y las propias expectativas de Gopakumar. Los 4 brazos del Señor se asemejaban a los cuerpos de poderosas serpientes. Texto 144. Todos los miembros de su cuerpo eran exquisitamente atractivos y su tez se asemejaba a una nube de lluvia recién formada. Apenas hay palabras para describir su cuerpo juvenil, vestido con seda amarilla, ornamentado con oro y adornado con guirnaldas de flores del bosque que aumentaban su belleza. Su rostro, con su dulce sonrisa nectárea y sus ojos, como lotos, parecía la luna llena. Comentario. Empezando por sus ojos y su boca, cada miembro del cuerpo del señor Vishnu era encantador. Gopakumar solo podía comparar su belleza con la de las cosas más hermosas que conocía, una nube de lluvia, la luna y las flores de loto. Texto 145. Mientras muchos asistentes, cariñosamente apegados a servirle, le adoraban con diversos objetos originales, él permanecía de pie en un excelente trono y desde la distancia observaba el baile y otros entretenimientos presentados ante él. Se utilizaba para su placer todo tipo de utensilios maravillosos. Comentario. Mientras los objetos más preciosos que se podía encontrar eran enviados al Señor, uno tras otro, sus asistentes personales agitaban abanicos chámara con atención y le ofrecían nueces de Betel y otros refrigerios. En medio de todo esto, en lugar de salir al encuentro de la multitud, permaneció de pie en su trono y contempló el espectáculo que se desarrollaba en la distancia, observando, sin pestañear. Texto 146. Lleno de dicha suprema, caí repetidamente al suelo. Hoy, pensé, he visto lo que siempre quise ver. Texto 147. En estos momentos mi vida es un éxito. Nunca me iré de este lugar. Y así, por la misericordia de los Vaishnavas, me quedé a vivir allí, felizmente. Comentario. Gopakumar había dejado su familia y amigos para ir en busca de su adorable Señor, y ahora lo había encontrado. Aunque, como mendigo sin dinero de un país extranjero, Gopakumar difícilmente podía esperar que se le permitiera permanecer en la vecindad del Palacio Real y cenar los restos de la deidad del rey,
Los Vaishnavas locales se mostraron bondadosos con él. Le trajeron Mahaprasada e hicieron todo lo posible para alentarlo y protegerlo. Texto 148. Comí los restos de alimentos ofrecidos al Señor Vishnu. Presencié los grandes festivales de su adoración y escuché las glorias de esta adoración y más. Todo ello mientras cantaba esmeradamente mi mantra en privado. Comentario. Mientras residía con los Vaishnavas que servían a la deidad del Señor Vishnu, Gopakumar los oyó hablar de las glorias de la adoración de Vishnu, tal como se describen en diversos Puranas y otras escrituras. Oyó que adorar a Vishnu es la actividad más elevada para los seres humanos y escuchó instrucciones específicas sobre diversos aspectos de su adoración. También oyó hablar de las glorias del prasada del Señor Vishnu. Todos los beneficios atribuidos al voto de ayuno de 6 meses los obtienen en Kali Yuga quienes comen alimentos mezclados con los remanentes del Señor Vishnu. Sin embargo, Gopakumar no recibió una educación espiritual completa y sistemática de todas estas instrucciones. Nadie le habló, por ejemplo, de asuntos tan básicos como la existencia de planetas superiores, como el Svarga del señor Indra. Los Vaishnavas ignoraban que Gopakumar, a pesar de sus santas cualidades, nunca había recibido formación alguna. Por lo tanto, seguía siendo ingenuo en lo referido a las complejidades del mundo material. Texto 149. Sin embargo, mi corazón, oh Brahmana, nunca olvidó la belleza de este Vrajabhumi y la dicha de vivir aquí como pastor. Comentario. Los recuerdos imborrables de Gopakumar de Vrajadam, lejos de ser solo sentimentales, eran una señal de que al cantar su mantra estaba cosechando resultados trascendentales. La opulencia pública de la adoración del Señor Vishnu no le atraía más que la simple felicidad de vagar por los campos de Vraja. Mientras dormía o estaba despierto, no podía olvidar Vraja. Incluso mientras participaba en los festivales del Señor Vishnu, los pensamientos de Vrajabhumi persistían en su mente. Texto 150. Permaneciendo, pues, durante algunos días en ese lugar, desarrollé un gran afán por dedicarme a ese método de adoración. Comentario. Gopakumar estaba ansioso por corresponder de un modo personal al Señor del Universo, y la opulenta adoración en el templo de Vishnu parecía idónea. Texto 151. El rey de aquel país no tenía hijos, y a pesar de que yo era extranjero, percibió mi buen carácter y fue sintiendo afecto por mí. Sin embargo, poco después de adoptarme finalmente como hijo, murió. Texto 152. Después de heredar su reino, mejoré aún más la adoración gozosa del Señor Vishnu. Todos los días las personas santas se alimentaban con restos de comida de esta adoración. Comentario. Como era un alma sencilla, Gopakumar aceptó su promoción material como una oportunidad para aumentar su servicio devocional. Como rey, se ocupó de que mejorara la adoración del Señor Vishnu y de que la misericordia del Señor se distribuyera lo más ampliamente posible. Texto 153. Y seguí viviendo igual que antes, sin nunca apegarme a la opulencia real. En silencio, canté mi mantra y solo comí restos de comida dejados por el Señor como su misericordia. Comentario. El mantra de Gopakumar le protegió de que el poder real le corrompiera. De este modo, no le distrajeron ni la soberanía ni las riquezas. Conservando su modesta sencillez, siguió cantando su mantra, satisfecho con la complacencia que disfrutaban sus sentidos al hacer los honores al prasada del Señor Vishnu. Texto 154. Dividí los asuntos del reino y los conferí a los parientes y al séquito del rey fallecido. Pero aún así, tuve que padecer de diversas maneras debido a mi vínculo con el reino. Comentario. Para evitar que le culparan de descuidar el reino mientras estaba absorto en la meditación privada,
Gopakumar delegó los asuntos prácticos del gobierno en los amigos, ministros, suegros y familiares directos del rey anterior. Les dio autoridad para tomar las decisiones cotidianas. No obstante, seguía recayendo sobre él diversas preocupaciones relacionadas con el reino, por lo que poco a poco fue germinando una crisis. Los Vaishnavas, capaces de distinguir las diferencias, estarán mejor sin involucrarse en la gestión de los reinos. Texto 155. Unas veces temía a los reinos vecinos y otras al emperador. Tener que obedecer sus diversas y abundantes órdenes asfixió mi libertad. Comentario. Todo rey cuenta con enemigos, incluidos los infelices ciudadanos de su propio estado, así como los gobernantes de los reinos rivales. Si es vasallo de un rey mayor, debe seguir sus caprichos y no puede actuar con independencia. Gopakumar sentía todas estas angustias. Texto 156. Si un forastero tocara los remanentes del Señor Supremo, o si los llevara fuera del templo, o si por cualquier otra razón surgiera alguna duda sobre la pureza de estas obras, ninguna persona respetable las comería. Comentario. Gopakumar ciertamente debería haber tolerado cualquier problema derivado de servir al Señor, pero las graves obstrucciones que aparecieron en el servicio devocional de Gopakumar le provocaron mucho más que las insignificantes complicaciones de la política real. Los brahmanas de esta región eran muy estrictos en cuanto a los alimentos que aceptaban. No aceptaban el prasadam del señor Vishnu si lo había tocado a alguien que no fuera uno de los servidores designados por la deidad o si se llevaba fuera de la zona sagrada del templo. Estos brahmanas citaban la tradición del comportamiento erudito como prueba para apoyar sus escrúpulos. Sus predecesores nunca habían aceptado prasadam que se hubiera contaminado de estas maneras. Sin embargo, los verdaderos brahmanas y vaishnavas se sienten infelices cuando son testigos de tal comportamiento. Para ellos es difícil vivir en un lugar donde se promueve tal falta de respeto al prasada del Señor Supremo. Además, su opinión al respecto está respaldada en escrituras como el Sri Brihad Vishnu Purana, donde se dice: «Oh, 2 veces nacido, nadie debe cuestionar nunca si los restos de comida y bebida ofrecidos al Señor del Universo son aptos o no aptos para comer. No se deben hacer tales distinciones. El prasada del Señor es tan incorruptible como los mantras védicos y el propio Señor Vishnu. Aquellos que consideren si el prasada del Señor es comestible o incomestible sufrirán lepra, perderán a sus hijos y esposas o brahmana e irán al infierno, del que no saldrán jamás». Texto 157. Tales dardos dirigidos a mis puntos vitales me hicieron pensar en dejarlo todo. Pero no deseaba abandonar al Señor, a quien anhelaba ver desde hacía mucho tiempo y cuyo contacto personal había obtenido ahora. Comentario. Ver que los líderes de la sociedad rechazaban el prasada de Vishnu fue más doloroso para Gopakumar que las heridas de flechas bien certeras. Aquel a quien se le secciona alguna articulación importante de los canales sutiles que transportan el prana, siente un dolor insoportable. Pero el dolor de tener que observar y tolerar los aparadas, las ofensas al servicio del Señor Vishnu, fue más doloroso para Gopakumar que semejante herida. Perdió todo el entusiasmo que sentía de seguir ocupándose en el gobierno del reino, pero no podía abandonar al Señor Vishnu. Texto 158. Justo entonces llegaron de peregrinaje unos venerables santos procedentes del sur y me dijeron lo siguiente. Comentario. Los santos peregrinos eran Vaishnavas de Jagannath Puri. Salieron de su santo dham durante una temporada para ver a las deidades y devotos del Señor Vishnu en otros lugares, principalmente en los diversos tirtas.